El aroma a cuero antiguo y a vainilla seca del papel era la única constante en la vida de Clara Vega. A sus 23 años, sus dedos, delicados pero firmes, se deslizaban con la pericia de un cirujano sobre el lomo de un volumen del siglo XVIII, suturando con hilo de lino una herida abierta por el tiempo. El taller de restauración, un pequeño local en una callejuela tranquila de Madrid, era su universo, un refugio de silencio y orden donde el mundo exterior, con su ruido y sus exigencias, caóticas, apenas lograba filtrarse. Cada libro que salvaba era un pequeño triunfo personal, una forma de imponer armonía en un rincón del caos. Pero mientras devolvía la vida a historias ajenas, sentía cómo la suya propia permanecía en blanco, con las páginas intactas y una portada sin título, esperando un comienzo que nunca llegaba. Si quieres descubrir qué fuerza invisible está a punto de romper su paz, quédate hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a contarnos desde dónde nos acompañas. Continuamos. La luz dorada del atardecer se colaba por el ventanal, dibujando largas sombras entre las prensas y las estanterías repletas. Para Clara, esa luz no era mágica, sino melancólica. Marcaba el final de otra jornada idéntica a la anterior y presagiaba una noche igual de solitaria. Su trabajo, que antes era una pasión, se había convertido en una rutina anestesiante, un movimiento mecánico que mantenía a raya el eco de su propio vacío. Se sentía como uno de sus libros, olvidados, valiosa por dentro, llena de potencial y de historias no leídas, pero acumulando polvo en un estante al que nadie prestaba atención. La desconexión entre la riqueza emocional de los mundos que reparaba y la aridez de su propia existencia era una grieta que se hacía más profunda con cada página que cosía, un recordatorio constante de todo lo que no era y anhelaba ser. Su virginidad no era una carga ni un estandarte, sino una consecuencia silenciosa de su forma de ser. No había sido una elección consciente, sino el resultado de una sensibilidad extrema y un idealismo casi anacrónico. Clara creía, con la fe de los personajes de las novelas que tanto amaba, que la intimidad era un lenguaje sagrado, la culminación de una conexión de almas que trascendía lo puramente físico. Jamás había encontrado a nadie capaz de leer más allá de su timidez, de ver la intensidad que se escondía tras su apariencia frágil. Mientras sus amigas coleccionaban experiencias y desamores, ella coleccionaba momentos de soledad, esperando un tipo de amor que parecía existir únicamente en la ficción. Se sentía desfasada, una pieza de anticuario en una era de relaciones efímeras y sentimientos de usar y tirar. El propio taller era un reflejo perfecto de su estado interior, un espacio contenido, meticulosamente ordenado y protegido del exterior. Las altas estanterías de madera oscura se alzaban hasta el techo como los barrotes de una jaula dorada, llenas de volúmenes que contenían pasiones, aventuras y tragedias épicas. Eran sus únicos compañeros, testigos mudos de sus días silenciosos. El aire estaba impregnado de un silencio denso, solo roto por el susurro de las páginas al pasar o el suave chasquido de sus herramientas. Este aislamiento, que en un principio fue su santuario para proteger su sensibilidad del mundo, se había transformado gradualmente en su prisión. Un lugar seguro, sí, pero donde nada nuevo podía entrar y nada de lo que sentía por dentro podía salir. La calma del lugar era, en realidad, la calma de la inmovilidad. Debajo de esa superficie de quietud y dedicación artesanal, bullía una corriente subterránea de ansiedad. La vida de Clara no era solo suya. Sostenía sobre sus hombros el peso invisible de las deudas familiares y sobre todo la preocupación por la frágil salud de su hermano pequeño. Cada euro que ganaba estaba destinado, cada decisión que tomaba estaba condicionada por esa responsabilidad que había asumido sin que nadie se la pidiera. Era un sacrificio silencioso, una renuncia constante a sus propios deseos por el bienestar de los suyos. Este deber autoimpuesto era el ancla que la mantenía fija en esa vida que no había elegido, impidiéndole soñar con un futuro diferente. La necesidad económica era una soga que se apretaba lentamente, ahogando cualquier impulso de libertad o de búsqueda de su propia felicidad. A veces se permitía un instante de evasión,
Apoyaba las herramientas sobre la mesa de trabajo, se acercaba al cristal del ventanal y observaba el flujo de la vida en la calle. Veía a las parejas pasear de la mano, sus risas flotando en el aire como notas de una melodía inalcanzable. Observaba a los grupos de amigos sentados en las terrazas, compartiendo confidencias y gestos de complicidad. Cada una de esas escenas cotidianas era para ella una ventana a un mundo al que no pertenecía. Sentía una punzada de anhelo tan aguda que le cortaba la respiración. No era envidia, sino una profunda nostalgia por algo que nunca había tenido. Entonces, un suspiro imperceptible se escapaba de sus labios y volvía a su mesa, refugiándose de nuevo en el único mundo donde tenía el control, el de las páginas rotas que esperaban ser sanadas. Al final del día, mientras limpiaba y ordenaba sus instrumentos, con una precisión casi ritual, una nueva sensación comenzó a instalarse en su pecho. La rutina, que durante años había sido su consuelo y su escudo, empezaba a sentirse como una mortaja. El silencio del taller ya no le parecía pacífico, sino ensordecedor. El olor a papel viejo ya no la reconfortaba, sino que le olía a estancamiento, a tiempo detenido. Una inquietud desconocida, un hambre de vivir que había mantenido aletargada durante demasiado tiempo, estaba despertando en su interior. Sentía con una certeza que la asustaba y la excitaba a partes iguales, que el equilibrio precario de su existencia estaba a punto de romperse. El mundo, con todo su ruido y su caos, estaba llamando a su puerta, y ella no sabía si sería capaz de mantenerla cerrada por mucho más tiempo. El trayecto en metro desde el centro histórico hasta su barrio en la periferia era un viaje de descompresión, una transición abrupta entre dos mundos que se repelían mutuamente. Dejaba atrás el silencio solemne del taller, impregnado del aroma a historia y sabiduría, para sumergirse en el bullicio metálico y anónimo del transporte público. Los rostros cansados de los pasajeros, las conversaciones a medio volumen sobre problemas mundanos y el vaivén hipnótico del vagón eran un recordatorio contundente de la realidad que la esperaba. Cada estación que pasaba era un peldaño que descendía desde la torre de marfil de su vocación hasta el suelo áspero y agrietado de sus obligaciones. La magia de los manuscritos se disolvía en el aire viciado del túnel, reemplazada por el peso tangible de una vida que no fluía, sino que se estancaba en un ciclo interminable de necesidad y sacrificio. El piso familiar en Carabanchel era, al mismo tiempo, un abrazo cálido y una soga al cuello, un espacio reducido donde el amor se manifestaba en forma de cuidados constantes y el agobio en la falta de intimidad. Las paredes, cubiertas con un papel pintado que había perdido su color original hacía años, parecían encogerse cada día un poco más. El olor a guiso casero se mezclaba permanentemente con el antiséptico de las medicinas de su hermano, creando una atmósfera doméstica y hospitalaria a la vez. Cada mueble contaba una historia de estrecheces. El sofá hundido por el uso, la mesa de comedor con una pata que cojeaba y las estanterías llenas no de novelas, sino de facturas y prospectos médicos. Para Clara, volver a casa era como sumergirse en un líquido denso que la inmovilizaba, recordándole a cada instante los barrotes invisibles que definían su existencia. Su madre, Elena, era una mujer forjada en la fragua de la preocupación, cuyo amor era tan inmenso como su capacidad para ejercer una presión silenciosa y constante. La recibía, siempre con un beso en la frente, y una pregunta que era una velada auditoría. «¿Qué tal el día, hija? ¿Salió ese encargo tan importante?» Detrás de su interés se escondía la ansiedad por el dinero, la cuenta atrás de las facturas impagadas. Elena no entendía el amor de Clara por los libros. Para ella era un oficio sin futuro, un pasatiempo romántico en un mundo que exigía pragmatismo. A menudo, mientras preparaba la cena, dejaba caer comentarios como perlas envenenadas sobre la hija de una vecina que se había casado con un buen hombre, un hombre con un porvenir. No era maldad, sino el miedo de una madre que veía la fragilidad de su hija como un pasaporte a la miseria. Pero el verdadero centro de gravedad de aquel universo opresivo, y a la vez la única fuente de luz incondicional, era su hermano pequeño, Mateo. Postrado en una cama que ocupaba la mitad del salón, su cuerpo frágil albergaba una mente brillante
y un humor que desafiaba a la enfermedad degenerativa que lo consumía lentamente. Clara era su ventana al mundo. Le leía pasajes de novelas de aventuras, le describía los lomos de los libros que restauraba y le contaba historias inventadas donde él era el héroe. Esos momentos eran su refugio y su condena. Ver la inteligencia y la vida atrapadas en aquel cuerpo inerte alimentaba su desesperación. La única esperanza, un tratamiento experimental carísimo, era una cima inalcanzable, una quimera que se cernía sobre sus noches de insomnio, recordándole la cruel ironía de su impotencia. La cena era el escenario principal del drama familiar. Aquella noche, el tema central, introducido por su madre con una sutileza nula, fue Carlos, el hijo del dueño de la ferretería del barrio. Es un buen chico, trabajador, y te mira con buenos ojos, Clara. Deberías darle una oportunidad, dijo Elena mientras servía la sopa. Clara sintió cómo la comida se le hacía una bola en la garganta. Imaginó una vida con Carlos, tardes de domingo viendo el fútbol, conversaciones sobre los precios de los tornillos, y una existencia predecible y segura, tan gris como el cemento. Era la antítesis de todo lo que anhelaba, un entierro en vida. No respondió, limitándose a clavar la vista en su plato, un gesto de rebelión pasiva que su madre interpretó como terquedad infantil, sin comprender que para su hija aceptar esa vida sería una traición a su propia alma. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, tras la cena, llegó una carta del hospital. No hacía falta abrirla para saber lo que contenía. Otro recordatorio del coste del tratamiento de Mateo. Una cifra con tantos ceros que parecía una burla cruel. Elena la sostuvo entre sus dedos temblorosos, su rostro una máscara de agotamiento y desesperanza. «No podemos, Clara. Simplemente no podemos», susurró, y en esas palabras se condensaba el fracaso de toda una vida de trabajo. Clara sintió una oleada de frío que le recorrió la espalda. La responsabilidad cayó sobre sus hombros con la fuerza de una losa de granito. Ya no se trataba de sus sueños o de su anhelo de un amor de novela. Se trataba de la vida de su hermano. La abstracción de la deuda se había convertido en una sentencia de muerte, y ella se sentía la jueza y la verdugo, paralizada por la inacción. Más tarde, en la soledad de su diminuta habitación, se sentó al borde de la cama, rodeada por los pocos libros de bolsillo que constituían su biblioteca personal. Eran sus únicos confidentes. Acarició el lomo de Cumbres Borrascosas, pensando en la pasión arrebatadora y destructiva de Catherine y Heathcliff. ¿Tenía ella derecho a soñar con algo así? ¿Era su idealismo un lujo egoísta cuando la realidad exigía soluciones drásticas? Su madre no lo entendería nunca, pero para Clara, renunciar a su concepción del amor era como pedirle a un pintor que se arrancara los ojos. Era la única parte de sí misma que sentía verdaderamente suya, un jardín secreto que nadie había pisado. Ahora, la cruda realidad amenazaba con derribar los muros y pavimentar su santuario para construir algo práctico, útil y desoladoramente vacío. La sensación de aprisionamiento se volvió física. El aire de la habitación pareció enrarecerse, las paredes se estrecharon y el sonido de la televisión desde el salón se convirtió en un zumbido irritante. Se asomó a la ventana, que daba a un patio interior oscuro y lleno de ropa tendida como banderas de rendición. Observó las luces de otros apartamentos, imaginando otras vidas, otras familias con problemas distintos, quizás más sencillos. Se sintió completamente sola, atrapada en un guión que no había escrito y del que no sabía cómo escapar. Su identidad se había desdibujado, absorbida por sus roles: la hija obediente, la hermana abnegada, la trabajadora incansable. Pero ¿dónde estaba Clara? ¿Quién era ella más allá de sus deberes? La respuesta era un silencio aterrador que resonaba en el fondo de su ser. Justo antes de irse a dormir, su madre llamó suavemente a su puerta. No entró con la armadura de la mujer práctica, sino con la vulnerabilidad de una madre asustada. Se sentó a su lado y con una voz rota le habló no de Carlos ni del matrimonio, sino de Mateo. Le recordó cómo Clara era la única que podía hacerle sonreír, cómo su vida dependía de un milagro. A veces el amor más grande no es el que se recibe, sino el que se da a través del sacrificio,
le dijo, y sus palabras esta vez no sonaron a chantaje, sino a una verdad dolorosa. Hacer lo que sea necesario por la familia no es venderse. Hija, es la forma más pura de amar. Aquel argumento fue un golpe maestro, una estocada directa a su corazón que desarmó todas sus defensas y la dejó expuesta y confundida. Clara se acostó esa noche sintiendo que se ahogaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente, mezclándose con la cifra astronómica de la factura del hospital y la imagen del rostro sonriente pero pálido de su hermano. El mundo de fantasía y de integridad moral que había construido a su alrededor se desmoronaba, ladrillo a ladrillo. La libertad ya no parecía una opción viable, era un capricho infantil. El deber, en cambio, era un monstruo de 1000 cabezas que la devoraba. Sintió que estaba siendo preparada, no para una boda, sino para un sacrificio. El destino, con una crueldad metódica, estaba cerrando todas las puertas, dejándola en un pasillo oscuro que conducía a una única salida, una que la obligaría a renunciar a todo lo que era para salvar lo que más amaba. El nombre de Damián Balbuena se pronunciaba en los círculos de élite de Madrid con una mezcla de temor y reverencia. A sus 35 años, era el arquitecto y soberano de Balbuena Corp, un imperio financiero que se extendía como una mancha de aceite sobre el tejido económico del país. Su despacho, en la última planta del rascacielos que llevaba su nombre, era un santuario de minimalismo glacial y poder absoluto. Un único ventanal panorámico ofrecía una vista de la ciudad que no era una invitación, sino una declaración de dominio. Le llamaban el Tiburón, un apodo ganado a pulso por su frialdad legendaria en los negocios y una vida personal tan hermética como una caja fuerte. Esa armadura de indiferencia no era innata, fue forjada en el fuego de una traición, cuando su prometida intentó despojarlo de todo, dejándole una única lección grabada a fuego: el afecto es una mercancía y solo es seguro cuando se adquiere mediante un contrato. Sin embargo, ni todo su poder podía doblegar las voluntades de los muertos. El testamento de su abuelo, el fundador del imperio, contenía una cláusula arcaica y férrea. Para consolidar su control total sobre el Consejo de Administración, Damián debía presentar una prometida antes de su próximo cumpleaños, y no una cualquiera. El Consejo, un cónclave de hombres conservadores y anclados en la tradición, exigía una mujer de reputación intachable, de valores familiares y alejada de los escándalos que solían rodear a las mujeres de su círculo. Para Damián, esto no era una cuestión de amor, sino una fusión empresarial, una variable que debía ser controlada. Por ello, movilizó a su equipo de investigación no para encontrar a una compañera, sino para identificar un activo que cumpliera con las especificaciones requeridas. Un nombre no tardó en aparecer en un informe confidencial: Clara Vega. Modesta, culta, sin pasado y, lo más importante, desesperadamente vulnerable. La llamada llegó al taller una tarde gris de martes. No fue una voz humana, sino el tono impersonal y corporativo de una secretaria que pronunció su nombre como si fuera un número de expediente. El señor Balbuena desea verla mañana a las 10 en punto en sus oficinas centrales. No hubo explicación, ni opción a réplica. La línea quedó en silencio. Clara sostuvo el auricular durante varios segundos, escuchando el pitido monótono que parecía burlarse de su confusión. Balbuena Corp. Conocía el nombre por las noticias, un monolito financiero que poseía media ciudad, incluyendo, irónicamente, el edificio donde se ubicaba su humilde taller. El miedo, frío y punzante, fue su primera reacción. Pensó en un desahucio, en algún error burocrático. Jamás se le ocurrió que el tiburón quisiera conocer personalmente a uno de los peces más pequeños de su vasto océano. Al día siguiente, se plantó frente a la Torre Balbuena sintiéndose como una hormiga ante una montaña de cristal y acero. El edificio parecía perforar el cielo, indiferente a las vidas anónimas que bullían a sus pies. Cruzar las puertas giratorias fue como entrar en otra dimensión. El aire era frío, perfumado con una fragancia cara y neutra. El mármol del suelo reflejaba su imagen distorsionada, acentuando la sencillez de su vestido y la ansiedad en su rostro.
Cada empleado que se cruzaba con ella, ataviado con trajes caros y una expresión de eficiencia implacable, parecía evaluarla y descartarla en una sola mirada. El silencio del vestíbulo, solo roto por el suave murmullo de los teclados y el eco de los tacones, era más intimidante que cualquier grito. Se sentía como una intrusa, una nota discordante en una sinfonía de poder y riqueza. La secretaria, una mujer de una belleza tan perfecta que parecía esculpida en hielo, la condujo a una antesala sin pronunciar una sola palabra. El espacio era vasto y vacío, amueblado únicamente con 2 sillones de diseño y una mesa de cristal. La pared del fondo era el mismo ventanal panorámico del despacho, ofreciendo una vista que mareaba. Madrid se extendía a sus pies como un mapa, una maqueta de juguete. Desde esa altura los problemas de la gente de abajo, sus deudas, sus enfermedades, sus corazones rotos, debían de parecer insignificantes. Clara se abrazó a sí misma, intentando contener un temblor que no era solo de frío. La soledad de aquella sala era opresiva, una estrategia calculada para empequeñecer a cualquiera que esperara una audiencia con el rey. Se sentía expuesta, vulnerable, despojada de todo antes incluso de haberlo conocido. La puerta se abrió con un sonido casi imperceptible y la secretaria le indicó que pasara. Damián Balbuena estaba sentado detrás de un escritorio de ébano tan grande y pulcro que parecía un altar. No levantó la vista de inmediato. Siguió leyendo un documento, haciéndola esperar en el umbral, suspendida en un limbo de incertidumbre. Cuando finalmente alzó la cabeza, Clara sintió que el aire se volvía más denso. Sus ojos, de un gris tormentoso, la analizaron con una intensidad fría y desprovista de cualquier emoción. No eran los ojos de un hombre, sino los de un depredador evaluando a su presa. Vestía un traje a medida de un color tan oscuro que parecía absorber la luz. Cada gesto, desde la forma en que dejó la pluma sobre la mesa hasta la inclinación casi imperceptible de su cabeza, irradiaba un control absoluto y una autoridad incontestable. «Señorita Vega, gracias por venir», dijo, y su voz era exactamente como la había imaginado, grave, mesurada y tan carente de calidez como el mármol que la rodeaba. Le señaló la silla frente a él, un gesto que era una orden, no una invitación. Clara avanzó, consciente de cada paso, del sonido de sus zapatos baratos sobre el suelo de madera noble. Se sentó con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre su regazo, en un intento de proyectar una calma que no sentía. El silencio que siguió fue una tortura. Él no apartaba la vista de ella, y su mirada era tan penetrante que se sintió desnuda, como si pudiera ver a través de su piel y leer cada uno de sus miedos, cada una de sus desesperadas esperanzas. Era un examen, y ella no tenía ni idea de cuál era la pregunta. «He revisado su expediente», comenzó él, juntando las yemas de los dedos. La palabra expediente la golpeó como una bofetada. Su vida, reducida a un conjunto de datos en una carpeta sobre su mesa. Sé de su trabajo como restauradora, sé de la hipoteca de sus padres y sé de la enfermedad de su hermano, Mateo, leucodistrofia metacromática, un tratamiento experimental con un coste de 300.000 euros anuales, inasequible. Lo dijo todo con la misma entonación neutra con la que podría haber leído el informe de la bolsa. No había compasión en su voz, solo la exposición de hechos. Clara sintió una oleada de náusea y rabia. Su dolor más íntimo, la angustia que la mantenía despierta por las noches, estaba siendo utilizado como una pieza en un juego que no comprendía. Se sintió violada en lo más profundo de su ser. Mientras él hablaba, detallando con una precisión quirúrgica la red de deudas y desesperación que la aprisionaba, algo inesperado ocurrió. Por un instante, la mirada de Damián vaciló. Quizás fue la forma en que ella apretó la mandíbula, un gesto de orgullo herido en medio de la humillación. O quizás fue el brillo de desafío que se encendió en sus ojos, negándose a derrumbarse. Él, que estaba acostumbrado a que la gente se encogiera ante su poder, se encontró con una dignidad silenciosa que no esperaba. Por primera vez, la vio no como la solución perfecta de su informe, sino como una mujer. Clara, por su parte,
A través del velo de su indignación, percibió una fisura casi invisible en su fachada de acero. Detrás del millonario implacable, vislumbró la sombra de una soledad tan vasta y desoladora como la vista desde aquella ventana. El encuentro terminó sin que él le hiciera la propuesta directamente, pero la había dejado suspendida sobre el abismo. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para discutir los detalles de una proposición de negocio que podría ser mutuamente beneficiosa, concluyó, poniéndose en pie. Era una despedida. Mientras Clara caminaba hacia la puerta, sintió su mirada clavada en su espalda, una mirada que ya no era solo de evaluación, sino que contenía una nueva y peligrosa curiosidad. Salió de aquel rascacielos con el corazón latiendo desbocado, sintiéndose sucia y al mismo tiempo extrañamente viva. No sabía qué quería aquel hombre de ella, pero intuía que el precio sería más alto que cualquier cantidad de dinero. Una conexión invisible y tensa se había establecido entre ellos, un hilo de fascinación y temor que amenazaba con cambiar sus vidas para siempre. La propuesta llegó a su taller a través de un mensajero con guantes blancos, contenida en un sobre de cartón grueso con el sello de Valbuena Corp. No era una carta, sino un contrato. Clara lo extendió sobre su mesa de trabajo junto a las herramientas que usaba para sanar libros, y sintió que aquel documento era una enfermedad incurable. Cada cláusula estaba redactada con una frialdad legal que convertía su vida en un producto. 6 meses, apariciones públicas, cenas familiares, sonrisas ensayadas y una suma de dinero que no solo salvaría a Mateo, sino que reescribiría el futuro de su familia. Lo leyó una y otra vez, deteniéndose en el apartado sobre la intimidad, redactado con una ambigüedad calculada, sujeto a consentimiento mutuo para mantener la verosimilitud del acuerdo. Era una puerta entreabierta al infierno, una formalidad que olía a trampa. Se sintió despojada, valorada y tasada como uno de sus volúmenes antiguos, solo que a ella le estaban comprando el alma, no la historia. Su primer ensayo como la prometida de Damián Valbuena tuvo lugar en un restaurante con más estrellas Michelin que clientes visibles. El silencio del local era una sinfonía de lujo discreto, roto solo por el tintineo de la cubertería de plata. Él le había enviado un vestido de seda de un azul tan profundo que parecía absorber la luz, y al llevarlo puesto, Clara se sentía como una impostora en una piel que no era la suya. Damián, impasible, le daba instrucciones en voz baja, como un director a su actriz principal. Sonríe cuando te hable. Tócame el brazo de vez en cuando. Mírame como si mi opinión fuera lo único que importa en el mundo. Cada directriz era una pequeña humillación. La comida, exquisita y artísticamente dispuesta en el plato, no tenía sabor. Su paladar estaba anestesiado por el nudo de ansiedad en su garganta. Estaba interpretando el papel de una mujer enamorada para el hombre que la había comprado. Sin embargo, Damián, que esperaba una actuación torpe o un servilismo evidente, se encontró con algo que lo descolocó. Clara no actuaba con la avidez de una mujer que ha ganado la lotería. Había en ella una quietud melancólica, una dignidad herida que se manifestaba en la forma en que sostenía la copa o en su mirada, que a menudo se perdía en algún punto más allá de él, como si estuviera recordando un mundo al que ya no podía volver. No le hacía preguntas sobre su riqueza, ni se maravillaba con el entorno. Obedecía sus instrucciones con una precisión robótica, pero su esencia parecía resistirse, intacta y fuera de su alcance. Él, acostumbrado a que el dinero comprara entusiasmo y adulación, se sintió extrañamente irritado por esa pasividad impenetrable. Por primera vez en mucho tiempo, alguien que estaba a su servicio no parecía necesitar su aprobación, solo su dinero. Clara, por su parte, comenzó a observar los detalles que el contrato no especificaba. Descubrió que cuando Damián creía que ella no lo miraba, su máscara de control se agrietaba sutilmente. Veía la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa con un ritmo impaciente, casi ansioso. Notó una cicatriz casi invisible en su ceja derecha, un vestigio de una violencia pasada que contradecía su pulcra apariencia. Durante un momento, mientras el sumiller describía vino con una pasión casi poética. Los ojos grises de Damián se suavizaron,
revelando un atisbo de aprecio genuino por la artesanía, algo que ella entendía perfectamente. En ese instante, no vio al empresario implacable, sino a un hombre con sus propias fisuras, un libro encuadernado en acero, pero con páginas interiores que, quizás, también estaban rotas y necesitaban ser restauradas. La primera fisura en su guión apareció de forma inesperada. Mientras salían del restaurante, un fotógrafo surgió, de la nada, deslumbrándolos con su flash. Instintivamente Clara retrocedió tropezando con el borde de la acera. Antes de que pudiera caer, la mano de Damián la sujetó por la cintura, atrayéndola hacia él con una fuerza firme y posesiva. El gesto no fue parte de ninguna instrucción, fue un reflejo. Durante un segundo eterno, se quedaron así, su cuerpo presionado contra el de él, su mano quemándole la piel a través de la fina seda del vestido, el olor de su colonia cara envolviéndola. Pudo sentir la solidez de su pecho, el latido acelerado de su propio corazón. Él la miró, y en sus ojos no había cálculo, sino una sorpresa tan profunda como la de ella. El flash volvió a disparar, capturando un momento de intimidad que no era fingido. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de pruebas diseñadas para transformarla. La llevó de compras a las tiendas más exclusivas de la Milla de Oro, un universo de precios obscenos y vendedoras que la escrutaban con sonrisas condescendientes. Damián se movía por aquel entorno con una indiferencia aburrida, aprobando o descartando prendas con un gesto de la mano. Clara se sentía como una muñeca a la que estaban vistiendo, despojada de su propio gusto y de su identidad. Pero entonces, en un probador, se miró al espejo con un vestido rojo escarlata que él había elegido. La mujer que le devolvía la mirada era una desconocida, elegante, audaz, peligrosa. Cuando salió, el silencio de Damián fue más elocuente que cualquier palabra. Su mirada la recorrió lentamente, deteniéndose en la curva de su cuello, y por primera vez, ella vio en sus ojos algo que no era control ni evaluación, sino un destello de deseo puro y sin adulterar. El momento de mayor tensión ocurrió en una joyería. Estaba probándose un collar de diamantes que formaba parte del ajuar de la prometida perfecta. Mientras se lo ajustaba, los dedos de Damián rozaron la piel sensible de su nuca. El contacto fue breve, accidental, pero para Clara fue como una descarga eléctrica que le recorrió toda la columna vertebral. Contuvo la respiración, el frío de las joyas contrastando violentamente con el calor de su piel. Él también lo sintió. Su mano se detuvo por un instante, sus nudillos presionando suavemente contra su vértebra. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos en el reflejo del espejo, su proximidad repentina, cargada de una electricidad prohibida. Se apartó bruscamente, como si se hubiera quemado, dejando a Clara con el corazón desbocado y la piel erizada, consciente de que una nueva y peligrosa línea acababa de ser cruzada. Esa noche, en la soledad de su habitación, Clara se deshizo del vestido rojo y de las joyas prestadas. Se sentía sucia, contaminada por un lujo que no le pertenecía. Sin embargo, al mirarse en el espejo, no podía olvidar la expresión en los ojos de Damián. Y, lo que era peor, no podía olvidar la reacción de su propio cuerpo, aquel escalofrío, aquella repentina falta de aire. Era el lenguaje del deseo, un idioma que había leído en innumerables novelas, pero que nunca había experimentado. Se sentía traicionada por sí misma. ¿Cómo podía desear, aunque fuera por un instante, al hombre que representaba todo lo que despreciaba? Su dilema moral se hizo más profundo. Ya no se trataba solo de vender su tiempo y su imagen. Sentía que estaba empezando a vender partes de su interior, alquilando sus emociones a un sentimiento oscuro y adictivo que la aterrorizaba y la atraía a partes iguales. La siguiente fase del plan la llevó a su mansión, una obra maestra de la arquitectura moderna en las afueras de la ciudad. La casa era inmensa, con paredes de cristal que se abrían a un jardín meticulosamente cuidado, pero carecía de alma. Era un espacio diseñado para impresionar, no para vivir. Cada mueble era una pieza de diseño, cada obra de arte una inversión. No había fotos personales, ni libros desordenados, ni rastro de una vida cotidiana.
Era la fortaleza de un hombre que se protegía del mundo, un mausoleo de cristal para su soledad. Mientras Damián le mostraba las estancias con la indiferencia de un guía de museo, Clara sintió una punzada de compasión. Comprendió que su propia jaula, aunque humilde y opresiva, al menos estaba llena de amor y de vida. La de él estaba llena de un silencio espectacular y vacío. Su percepción cambió drásticamente cuando descubrió su biblioteca. A diferencia del resto de la casa, aquel espacio era cálido y personal. Las estanterías de roble oscuro se elevaban hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados en piel. No eran adornos, eran libros leídos, con notas en los márgenes y lomos que mostraban el desgaste del uso. Clara se acercó, casi en un estado de trance, y sus dedos rozaron los títulos. Clásicos de la filosofía, primeras ediciones de novelas rusas, tratados de arquitectura. En una vitrina, vio una edición del siglo XVII de El Quijote, similar a una que había restaurado. Fue la primera vez que se sintió conectada con él en un nivel genuino. Aquel era su santuario secreto, el único lugar donde el hombre de negocios desaparecía para dar paso a alguien con una mente compleja y un mundo interior que ella no había sospechado. «Veo que ha encontrado mi único vicio», dijo la voz de Damián a su espalda, sobresaltándola. No había sarcasmo en su tono, sino una extraña vulnerabilidad. Por primera vez hablaron sin un guión. Ella le preguntó por un autor en particular, y él respondió con un análisis tan profundo y apasionado que la dejó sin aliento. Durante casi una hora el contrato, el dinero y la farsa se disolvieron. Eran solo dos personas unidas por un amor compartido por las historias. En un momento, discutiendo sobre el amor trágico en la literatura, él comentó con un cinismo teñido de amargura: «Son grandes historias porque no son reales. En la vida real, el amor es una transacción con un coste demasiado alto». En esa frase, Clara no oyó al millonario, sino a un hombre que había sido profundamente herido, revelando el origen de su armadura de acero. La prueba de fuego fue una cena con el Consejo de Administración de Valbuena Corp., un grupo de hombres mayores, de rostros severos y trajes grises, que la examinaron como si fuera un caballo de carreras. Clara, inspirándose en las heroínas inteligentes y discretas de sus novelas, interpretó su papel a la perfección. Habló de arte y literatura con modestia, escuchó con atención y dirigió a Damián miradas llenas de una devoción silenciosa y creíble. Él a su lado parecía relajado por primera vez. La observaba con una mezcla de sorpresa y aprobación. Vio cómo desarmaba al miembro más escéptico del consejo con una cita de Séneca y cómo su calma y su cultura innata los conquistaba. Estaba haciendo mucho más que cumplir un contrato. Estaba demostrando que su valor iba mucho más allá del precio que él había pagado. En el coche de vuelta a casa, el silencio era diferente. Ya no era tenso y hostil, sino denso y cargado de lo no dicho. Clara miraba por la ventanilla las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces, sintiendo un agotamiento profundo. «Lo has hecho muy bien esta noche», dijo Damián, su voz más grave de lo habitual. No sonó como la evaluación de un jefe, sino como un reconocimiento genuino. Clara simplemente asintió sin mirarlo. Después de un largo momento, él añadió, casi en un susurro: «Ese azul te recordaba al color de la tinta de los manuscritos medievales. Te sentaba bien». El comentario era tan inesperado, tan poético y personal, que la desarmó por completo. Giró la cabeza para mirarlo, y sus ojos se encontraron en la penumbra del coche. La conexión fue tan intensa que tuvo que apartar la vista, con el corazón martilleándole en el pecho. La imagen de sus ojos en la oscuridad la persiguió hasta sus sueños. Clara se descubrió pensando en él en momentos inoportunos, mientras cosía el lomo de un libro, mientras ayudaba a su hermano con su cena. Ya no pensaba en el acuerdo, sino en él, en el contraste entre su dureza exterior y los raros destellos de vulnerabilidad. Una noche se despertó sobresaltada, con la respiración agitada, tras un sueño en el que él no la besaba, sino que simplemente le leía un pasaje de un libro en voz baja, su voz una caricia en la oscuridad. El deseo que sentía por él estaba mutando. Ya no era solo una atracción física prohibida, era un anhelo de conocer al hombre escondido en la biblioteca,
una curiosidad por descifrar el código de su soledad. Se sentía cada vez más perdida, navegando sin brújula en un mar de emociones contradictorias que amenazaban con ahogarla. Damián también estaba perdiendo el control, y eso lo aterrorizaba. Clara se había infiltrado en sus pensamientos, una anomalía en su sistema perfectamente ordenado. Su autenticidad era un disolvente que estaba corroyendo su cinismo. Se encontraba a sí mismo buscando su aprobación, disfrutando de sus conversaciones, anhelando esos raros momentos en los que la farsa desaparecía. Se sentía vulnerable, expuesto, y su instinto de supervivencia le gritaba que levantara los muros de nuevo. Reaccionó con la única herramienta que conocía, la crueldad. Se volvió más frío, más exigente. Empezó a recordarle constantemente la naturaleza de su acuerdo, llamándola la inversión, o refiriéndose al dinero que le había dado. Quería herirla para alejarla, para obligarla a recordar su lugar y, sobre todo, para convencerse a sí mismo de que ella no era más que otra transacción. La tensión finalmente explotó una tarde en su despacho. Después de una humillación particularmente hiriente frente a su secretaria, Clara no se retiró en silencio como siempre. Se giró y lo enfrentó, sus ojos ardiendo con una furia contenida. Puede que haya aceptado su dinero, señor Balbuena, pero no le he vendido mi dignidad. Soy su prometida de cara al público, no su esclava. Si no puede tratarme con un mínimo de respeto, entonces este acuerdo es imposible de mantener. Su voz no tembló. Estaba tranquila, firme y llena de una fuerza que Damián no le había visto nunca. Se quedó sin palabras, sorprendido por su audacia. Ella no le tenía miedo. En ese momento, se dio cuenta de que el poder que creía tener sobre ella era una ilusión. Ella tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo, un núcleo de integridad inquebrantable. Él se levantó de su silla y caminó lentamente hacia ella, como un depredador que acorrala a su presa. La tensión en la habitación era tan palpable que se podía cortar. Se detuvo a escasos centímetros de ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo. Su rostro era una máscara de furia y confusión. Quería castigarla por su insolencia, por hacerlo sentir, por derribar sus defensas. Quería besarla hasta hacerla callar, hasta someterla, pero al mirar sus ojos desafiantes, vio no solo rabia, sino también dolor, un dolor que él le estaba causando. La proximidad era una tortura para ambos, un torbellino de deseo, orgullo, querido y una conexión innegable. Su mano se alzó, como si fuera a tocarle la cara, pero se detuvo a medio camino. La lucha interna se reflejaba en su mirada. Finalmente, con un gruñido de frustración, golpeó la pared junto a la cabeza de ella y se apartó, dejándola temblando, sin aliento, y terriblemente consciente de que ambos estaban al borde de un precipicio del que no sabrían cómo regresar. El eco del golpe contra la pared se desvaneció, pero la vibración permaneció en el aire, en el suelo, bajo los pies de Clara, en el temblor de sus propias manos. Damián le daba la espalda. Sus hombros anchos y tensos eran la muralla de una fortaleza que acababa de mostrar su primera brecha. Ella debería haber huido. El instinto, la prudencia, el miedo que le atenazaba el estómago, todo le gritaba que diera media vuelta y se marchara de aquel despacho, de aquel acuerdo, de aquella vida que no era la suya, pero no se movió. Una fuerza desconocida, una mezcla de compasión y una extraña y recién descubierta audacia, la mantuvo anclada al suelo. Quedarse allí en el epicentro de su furia descontrolada fue su primer acto real de transgresión, una ruptura no con él, sino con la chica asustada que siempre había sido. Él se giró lentamente, esperando encontrar la habitación vacía. La sorpresa en su rostro fue casi imperceptible, pero Clara la vio. Vio cómo su mandíbula se apretaba al descubrir que ella seguía allí, observándolo, no con miedo, sino con una intensidad que lo desnudaba. Sus nudillos, rosados contra el yeso, estaban enrojecidos, una marca visible de la herida invisible que sangraba en su interior. Por un instante, la máscara de El Tiburón se desvaneció por completo, dejando al descubierto a un hombre perdido en su propio laberinto de dolor, acorralado por un fantasma que ella no conocía.
Su presencia, silenciosa y firme, se había convertido en un espejo que le devolvía una imagen de sí mismo que odiaba y no podía soportar. Ella era el testigo de su fracaso más íntimo, la pérdida total de su legendario autocontrol. Entonces Clara dio un paso hacia él, y luego otro. Cada movimiento era deliberado, un desafío a la distancia glacial que él siempre había impuesto entre ellos. El espacio que los separaba se sentía cargado de una electricidad peligrosa, como el aire antes de una tormenta. No pensaba en el contrato, ni en el dinero, ni en su hermano. En ese momento, solo existía el hombre frente a ella, el libro encuadernado en acero, cuyas páginas interiores acababa de entrever. No era lástima lo que la impulsaba, sino una necesidad casi visceral de comprender, de tocar la fuente de aquella soledad tan parecida a la suya. Se detuvo a un brazo de distancia, y su voz, cuando habló, fue apenas un susurro que cortó el tenso silencio. «Estás sangrando», dijo mirando su mano, pero sus ojos hablaban de una herida mucho más profunda. Él bajó la vista hacia su propia mano, como si no fuera suya, como si acabara de descubrirla. El intento de reconstruir su armadura fue patético. «No es de tu incumbencia. Esto no forma parte de nuestro acuerdo», espetó, pero las palabras salieron sin su filo habitual. Sonaron huecas, frágiles, el último baluarte de un rey cuyo castillo se desmoronaba. Era un intento desesperado de devolverla a su casilla, de redefinir los límites que ella acababa de pulverizar con su simple negativa a marcharse. Pero ya era tarde. El poder había cambiado de manos. Ya no era él quien controlaba la situación. Su vulnerabilidad, expuesta, le había despojado de toda su autoridad, dejándolo a merced de la única persona en el mundo que había visto más allá de su fachada. Ignorando su advertencia, Clara acortó la última distancia que los separaba y, con una delicadeza que contrastaba violentamente con la tensión del momento, tomó su mano herida entre las suyas. El contacto fue una deflagración, la calidez de su piel contra la frialdad de la de él, la suavidad de sus dedos de restauradora, acostumbrados a tratar con la fragilidad, examinando sus nudillos magullados. Para Damián, aquel toque fue más impactante que cualquier golpe. Era un gesto que no había comprado, que no estaba en ninguna cláusula, un acto de pura e incomprensible humanidad. Sintió cómo una corriente eléctrica le recorría el brazo, no de deseo, sino de una conmoción tan profunda que le hizo tambalearse. Por primera vez en años, alguien lo tocaba sin querer nada a cambio, solo para ofrecer consuelo. Fue ese simple gesto el que lo rompió por completo. Apartó la mano bruscamente, no con rabia, sino con el pánico de un animal herido que no soporta la caricia. Tropezó hacia atrás hasta que sus piernas chocaron con uno de los sillones de cuero y se dejó caer en él, vencido. El gran Damián Balbuena, el hombre que movía los hilos de la economía del país, se cubrió el rostro con las manos en un gesto de absoluta derrota. Y entonces las palabras comenzaron a salir, rotas, ahogadas. Ella se lo llevó todo, no el dinero, mi confianza. Me hizo creer que me convirtió en esto. No era una historia, era el veneno de un recuerdo que salía a borbotones, la confesión de la traición que lo había vaciado por dentro, dejándolo con la única certeza de que el amor era un arma y él nunca más volvería a estar desarmado. Clara permaneció de pie, escuchando el torrente de dolor. Cada palabra era una pieza del rompecabezas que por fin encajaba, explicando su cinismo, su frialdad, su necesidad de controlarlo todo. No dijo nada. No había palabras que pudieran sanar una herida como aquella. Simplemente, su presencia se convirtió en un santuario, un espacio seguro donde él podía desmoronarse sin ser juzgado. Comprendió que toda su crueldad hacia ella no había sido más que una proyección de su propio miedo, un intento desesperado de mantenerla a distancia para que no pudiera hacerle lo mismo. Cuando el torrente de palabras cesó, dejando un silencio denso y agotado, ella se arrodilló lentamente frente a él. No fue un acto de sumisión, sino de comunión, un gesto que decía: «Estoy aquí a tu nivel en tu oscuridad». Él bajó las manos, revelando un rostro devastado y unos ojos enrojecidos, tormentosos.
La miró, arrodillada ante él, y en su mirada había una mezcla de gratitud, vergüenza y un anhelo tan profundo que a Clara le dolió físicamente. Lentamente, como si temiera que fuera una alucinación, él se inclinó hacia adelante. Sus labios rozaron los de ella con una vacilación que desmentía toda su fama de hombre decidido. No fue un beso de pasión ni de posesión, fue una pregunta silenciosa, una súplica de redención, el gesto de un náufrago que se aferra a la única tabla de salvación en mitad del océano. Era el sabor de la soledad, salado por lágrimas que no se había permitido derramar, y la rendición definitiva de un hombre que había renunciado a sentir nada. Clara cerró los ojos y le devolvió el beso. En ese instante, todas sus dudas, sus principios y sus miedos se consumieron. La virgen idealista que esperaba un amor de novela murió para dar paso a la mujer que entendía que el amor real no era un cuento de hadas, sino un acto de valentía en medio de las ruinas. Respondió a su desesperación con ternura, a su vacilación con certeza. El beso se profundizó, transformándose en un lenguaje propio que ambos entendían a la perfección. Era un diálogo sobre cicatrices compartidas, sobre fortalezas de cristal y sobre el coraje de volver a sentir. Era la transgresión final, no solo de un contrato, sino de las vidas solitarias que ambos se habían construido para protegerse del mundo. Era la entrega total, irrevocable y aterradora. Cuando se separaron, el aire entre ellos había cambiado. Estaban sin aliento, pero por primera vez respiraban el mismo aire. Damián la miró y la tormenta en sus ojos grises se había calmado, dejando una claridad abrumadora. Ya no había barreras, ni máscaras, ni poder. Solo un hombre y una mujer, suspendidos en la quietud que sigue a la devastación. Él no dijo, gracias ni lo siento. No hacía falta. Su mirada lo decía todo. Y Clara, al verse reflejada en sus ojos, ya no vio a la chica tímida del taller ni a la prometida comprada. Vio a una mujer que, al atreverse a cruzar la línea, había encontrado no solo la verdad de él, sino también la suya propia. En el silencio de aquel despacho, en la cima del mundo, acababan de firmar un nuevo contrato, uno sin cláusulas ni precio, escrito con la tinta invisible de la vulnerabilidad compartida. La quietud que siguió al beso fue más violenta que cualquier grito. Fue como si el universo entero contuviera la respiración. Damián se apartó de ella, no con brusquedad, sino con la lentitud de un hombre que se retira del borde de un precipicio. El calor que había florecido entre ellos se extinguió al instante, reemplazado por un frío polar que emanaba de él. Su rostro, que segundos antes había sido un mapa de vulnerabilidad y anhelo, se recompuso en la máscara de acero impenetrable que ella conocía también. No dijo nada, simplemente se levantó, se alisó la chaqueta con un gesto mecánico y caminó hacia el ventanal, dándole la espalda. El mensaje era inequívoco. El momento había terminado, la confesión había sido un error, y ella volvía a ser una extraña en su mundo. La intimidad se había convertido en ceniza, y Clara se quedó arrodillada en el suelo, sintiéndose más sola que nunca. El viaje de vuelta en taxi fue una tortura silenciosa. Las luces de Madrid se deslizaban por la ventanilla, indiferentes y borrosas, como si las estuviera viendo a través de un velo de agua. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable en la que el eco del silencio de Damián resonaba en sus oídos. Sentía el fantasma de sus labios sobre los suyos, un hormigueo que era a la vez un recuerdo y una quemadura. Había cruzado una línea sagrada, no solo la de su propia virginidad emocional, sino la de él. Había entrado sin permiso en el santuario de su dolor, y como castigo, había sido expulsada al desierto helado de su indiferencia. No sentía triunfo, ni siquiera el consuelo de haber conectado con él. Sentía el vértigo de haber tocado algo demasiado real, demasiado frágil, y de haberlo roto irremediablemente con su osadía. El silencio de él no era un final, era una sentencia. Mientras tanto, en la cima de su torre de cristal, Damián se servía un whisky con mano temblorosa, un detalle que lo habría enfurecido si alguien lo hubiera presenciado. Contemplaba la ciudad a sus pies, pero no la veía. Solo veía el rostro de Clara, sus ojos llenos de una comprensión que lo aterraba. Su toque, su beso,
no habían sido un acto de compasión, sino una invasión. Ella había visto la ruina que se escondía detrás de la fachada del imperio, y esa visión le otorgaba un poder sobre él que nadie más poseía. La vulnerabilidad que había mostrado era una debilidad estratégica que no podía permitirse. El miedo, frío y familiar, se apoderó de él. El miedo a que ella fuera solo una versión más sutil de su exprometida, alguien que usaría su herida como arma. Tenía que cortar el lazo, tenía que extirparla de su sistema antes de que la infección se extendiera. Al llegar a su piso en Carabanchel, el choque térmico entre los dos mundos fue brutal. El olor a guiso casero y a desinfectante, que antes era el aroma de su vida, ahora le pareció el olor de una jaula. Encontró a su madre dormida en el sofá, con el televisor encendido en un programa de variedades. De puntillas, fue a la habitación de Mateo. Lo observó dormir, su respiración tranquila y superficial. La razón de todo su sacrificio estaba allí, pacífica e inconsciente de la tormenta que se había desatado en el alma de su hermana. Una oleada de culpa la inundó, tan amarga que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Por unas horas en aquel despacho se había olvidado de él, de su deber. Se había permitido sentir algo para sí misma, un acto de egoísmo que ahora le parecía una traición imperdonable. El beso con Damián no había salvado a nadie, solo la había complicado a ella. A la mañana siguiente, la consecuencia llegó en la forma más fría y corporativa posible. Una notificación bancaria en su móvil. Damián había transferido el resto del dinero acordado para el tratamiento de Mateo, y además una suma adicional, una cantidad obscena que no formaba parte de ningún contrato. No hubo llamada, ni mensaje, ni una sola palabra. Era un finiquito, un pago por los servicios prestados, con una generosa propina por la actuación de la noche anterior. Era su manera de decirle que el acuerdo había terminado, que ella había cumplido su parte, quizás demasiado bien, y que ahora debía desaparecer. El dinero, que debería haber sido una liberación, se sintió como los barrotes de una nueva prisión. Era el precio de su silencio, el coste de haberlo visto derrumbarse. La había reducido de nuevo a una transacción, borrando la intimidad compartida con la brutalidad de una cifra. Cuando le enseñó el saldo de la cuenta a su madre, Elena rompió a llorar. Eran lágrimas de puro alivio, de una gratitud tan abrumadora que a Clara le dolió físicamente. Su madre la abrazó, llamándola su salvadora, su ángel. No hizo preguntas, simplemente aceptó el milagro. Para Elena, el origen del dinero era irrelevante. Lo único que importaba era el resultado. Ahora todo irá bien, hija. Ahora podrás pensar en ti, en tener una vida normal, quizás con un buen chico como Carlos, dijo entre sollozos felices. Cada palabra era una puñalada. En el corazón de Clara, el muro de incomprensión entre ellas se había vuelto insalvable. Mientras su madre celebraba la solución a sus problemas, Clara lloraba por dentro la pérdida de algo que ni siquiera sabía que había empezado a tener, y el peso de un secreto que la aislaba por completo de los suyos. Los días que siguieron fueron un limbo. Clara intentó refugiarse en su taller, en la rutina familiar de coser lomos y reparar páginas rotas, pero la magia se había ido. Sus manos se movían con la misma pericia, pero su mente estaba en otra parte. El silencio del local, antes su santuario, ahora era un espacio vacío que se llenaba con el recuerdo de la voz rota de Damián. Cada novela de amor que tocaba parecía una burla. Había probado, por un instante, una conexión tan intensa que había hecho palidecer todas las historias de ficción. Y ahora, la ausencia de esa intensidad era un hambre física, un dolor sordo en el pecho. El beso no solo había despertado su deseo, había despertado su conciencia de lo sola que estaba realmente. Su vida anterior, la de la chica tímida y soñadora, le quedaba pequeña, como un vestido de la infancia que ya no podía volver a ponerse. Damián, por su parte, se sumergió en el trabajo con una ferocidad que alarmó incluso a su equipo más cercano. Se convirtió en una versión más afilada y letal de sí mismo, cerrando tratos imposibles y destruyendo a sus competidores sin el menor atisbo de piedad. Prohibió la entrada a su biblioteca personal,
convirtiéndola en un territorio vedado, un mausoleo de la única conversación real que había tenido en años. Trabajaba hasta el agotamiento, buscando en el cansancio físico un antídoto para el tormento mental. Pero en las altas horas de la noche, en la soledad de su mansión de cristal, el fantasma de Clara lo visitaba. Veía su rostro en el reflejo de los ventanales, sentía el calor de sus manos en las suyas. Había pagado para tener el control y lo había perdido de la forma más humillante. Se dio cuenta de que al expulsarla no se había protegido. Se había amputado la única posibilidad de salvación. Una noche, mientras ordenaba sus herramientas, Clara encontró el sobre del contrato original. Lo releyó, deteniéndose en las cláusulas frías y legales. Y entonces vio el dinero de Damián no como una solución, sino como lo que realmente era, un insulto. La suma extra no era generosidad, era una forma de borrar su propia vergüenza, de pagarle para que olvidara que lo había visto vulnerable. Una lenta combustión de rabia comenzó a reemplazar su tristeza, una rabia fría y clara que nunca antes había sentido. Se dio cuenta de que, en aquel despacho, no había sido una víctima. Había sido ella quien lo había desarmado. Él, con todo su poder y su dinero, había sido el que estaba de rodillas. En ese momento, algo dentro de ella se enderezó. La chica que esperaba que la vida le sucediera murió, y en su lugar nació una mujer que entendía que ella misma podía hacer que las cosas sucedieran. Al día siguiente, con una determinación que la sorprendió a sí misma, fue al banco. Hizo una transferencia de vuelta a una de las cuentas de la empresa de Damián. Devolvió hasta el último céntimo de la cantidad extra que él le había enviado. En el concepto de la transferencia, escribió una única frase concisa y devastadora. Mi dignidad no estaba incluida en el precio. Al pulsar el botón de confirmar, sintió un vértigo de pánico y una euforia salvaje. Era un acto de guerra, una declaración de independencia. Podía que hubiera perdido el dinero que garantizaría una vida cómoda, pero había recuperado algo infinitamente más valioso, a sí misma. Salió del banco y por primera vez en mucho tiempo levantó la vista hacia el cielo de Madrid y respiró hondo, sintiendo el aire frío de la libertad en sus pulmones. La partida aún no había terminado. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que el mundo de Clara se reconfiguró por completo. El tratamiento de Mateo había comenzado, financiado con el dinero del contrato original, un pacto con el diablo que ahora ella veía como una prueba de fuego de la que había salido, si no ilesa, al menos íntegra. Volvió a su taller, a sus libros, pero algo fundamental había cambiado. Ya no era un refugio, sino un punto de partida. La fragilidad que antes la definía se había transformado en una calma acerada. El silencio ya no era una jaula, sino un espacio para escuchar su propia voz. A veces, al caer la tarde, el recuerdo de unos ojos grises y atormentados la asaltaba, pero ya no con el peso de la humillación, sino con la extraña nostalgia de un campo de batalla donde, contra todo pronóstico, 2 almas se habían reconocido. En sus rascacielos, Damián Balbuena vivía en el epicentro de un terremoto silencioso. La notificación de la transferencia de vuelta había sido más devastadora que cualquier OPA hostil, y la frase «Mi dignidad no estaba incluida en el precio» se había grabado a fuego en su conciencia. Cada acuerdo que firmaba, cada reunión en la que imponía su voluntad, se sentía como una farsa. Había construido un imperio sobre la premisa de que todo tenía un valor cuantificable, y una restauradora de libros le había demostrado que su sistema de valores era una ruina. Se encontraba vagando por su mansión vacía, deteniéndose frente a la puerta cerrada de la biblioteca. Aquella habitación, antes su único santuario, se había convertido en el templo de su fracaso, un lugar sagrado y profanado por el recuerdo de la única persona que había visto al hombre detrás del monstruo y no había huido. Una tarde, mientras la luz del atardecer teñía de oro el polvo que flotaba en el aire de su taller, Clara sintió un escalofrío, la sensación inequívoca de ser observada. No era una sensación amenazante, sino una presencia tan intensa que la obligó a levantar la vista de la delicada página que estaba cosiendo. Miró a través del gran ventanal.
más allá de los transeúntes apresurados y el tráfico de la calle. Y entonces lo vio. Apoyado en la pared del edificio de enfrente, estaba él. No llevaba uno de sus trajes impecables, sino unos vaqueros y un abrigo oscuro, como si hubiera intentado camuflarse en la normalidad de la ciudad. No hacía ningún gesto para llamar su atención. Simplemente estaba allí, observándola trabajar, con una quietud que parecía detener el tiempo a su alrededor. Sus miradas se encontraron a través del cristal, del bullicio de la calle, de la distancia insalvable que los separaba. El mundo se desvaneció. En ese instante suspendido, no había millonario ni empleada, no había contrato ni dinero, solo un hombre y una mujer comunicándose en el único lenguaje que les quedaba, el de la verdad silenciosa. En los ojos de él, Clara no vio poder ni arrogancia, sino un abismo de arrepentimiento, una súplica desnuda que ninguna palabra podría haber expresado, y él, en los de ella, no vio rencor ni sumisión, sino la fuerza tranquila de quien conoce su propio valor, una dignidad que era a la vez un perdón y una frontera infranqueable. Fue un encuentro de almas en el espacio vacío que habían dejado sus defensas caídas. Después de lo que pareció una vida entera, él inclinó la cabeza en un gesto mínimo, casi imperceptible. No fue una despedida, sino un reconocimiento, una rendición, la aceptación de que el mundo de ella, ese pequeño universo de papel, hilo y silencio, poseía una riqueza que su imperio jamás podría comprar, y con ese gesto se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, dejando a Clara con el corazón latiendo desbocado en el pecho. Ella no se movió del ventanal hasta que la noche borró las calles. No sentía tristeza por su partida, sino una paz abrumadora. Él no había intentado cruzar el umbral de su taller. Había respetado su mundo, y eso era más valioso que cualquier disculpa, más íntimo que cualquier beso. Era la prueba de que, finalmente, la había visto de verdad. A la mañana siguiente, un mensajero le entregó un sobre sin remitente. Dentro no había una carta, sino la escritura de propiedad del local del taller, transferida a su nombre. Junto a ella, una tarjeta con una sola frase manuscrita, extraída de aquel Quijote que ambos habían admirado en su biblioteca. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Era su confesión, su redención y su regalo. No le estaba comprando, le estaba devolviendo el control. Clara apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana, y una única lágrima de pura y abrumadora emoción rodó por su mejilla. El final de su acuerdo era quizás el verdadero comienzo de su historia. Si este viaje te ha conmovido y quieres descubrir qué nuevos comienzos les esperan a almas como las suyas, te invito a suscribirte, darle a me gusta, compartir y contarnos qué sentiste en los comentarios.